quiero darles la bienvenida y, digamos, como parte editora de este libro, digamos, en colaboración estrecha con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, con el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Consideramos que este es un libro, el que vamos a presentar ahora, a 6 años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Análisis y Propuestas, que lo coordina uno de los presentadores aquí, quien va a tomar primero la palabra, que es Rodrigo Gómez García, a quien le agradezco, por supuesto, la confianza para poder llevar adelante esta propuesta que reúne un conjunto de reflexiones muy significativas que además aparecen. Yo hoy, cuando estaba pensando en la presentación, como editor también, se, se nos pasa siempre por la cabeza es cuál es la vida de este libro, ¿no? Cuál es la utilidad de este libro, cuál va a ser la suerte del libro. Y la suerte del libro es que emerge, es un tema, digamos, que es aparentemente para especialistas, es un tema, digamos, que puede resultar árido si lo consideramos respecto de la materia técnica que aborda, pero en realidad es un tema que nos interpela a todos como sociedad, que nos interpela como ciudadanos, que interroga la salud democrática en términos comunicacionales, o cómo la comunicación colabora para una salud democrática o la construcción de un proceso de democratización del país muy, digamos, siempre urgente, siempre necesario, pero con una coyuntura también, con un nuevo entorno, digamos, que nos permite una discusión que no fue pensada cuando, me parece, digamos, Rodrigo empezó a convocarlas, a reflexionar y evaluar este proceso de transformación de la arquitectura legal en telecomunicaciones y radiodifusión, y que hoy cobra una nueva vida, como el propio, bueno, varios de los artículos que componen este libro en realidad reconocen el dinamismo de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y cómo, por tanto, el marco jurídico y lo que el marco jurídico despliega en términos institucionales, en términos del órgano autónomo regulador y de las diferentes normativas secundarias y terciarias, deben ser revisadas permanentemente, y deben ser revisados también los procesos, la forma de organizar, la forma de gestar, la forma de regular. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, insisto, agradezco a todos, voy a presentar a quienes me acompañan aquí. En primer lugar, digamos, nuevamente le agradezco a Rodrigo Gómez García, el coordinador del libro, pero quisiera, digamos, puntualmente agradecerle a Adriana Labardini, ¿no? Ex comisionada, digamos, que con mucho conocimiento de causa escribe un capítulo que ahora seguramente vamos a explorar algunas de las tesis que comprende, de las diferentes propuestas que también incorpora. Entonces, Adriana, agradecerte puntualmente que nos acompañes, agradecerte ese extraordinario capítulo que es con el que arranca el libro. También agradecerle a Leida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, que además ha sido una impulsora, digamos, muy importante de toda la, yo podría decir, la discusión, la disputa, la negociación y la, finalmente, legislación e implementación de este marco regulatorio desde diferentes tribunas, desde diferentes trincheras, en particular en el último, o en un periodo último, cuando se definió este nuevo marco legal, participando directamente desde la MEDI, desde la presidencia de la MEDI. Y bueno, si hablamos de la MEDI, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, también agradecerle enfáticamente a Jorge Bravo, el presidente actual de la MEDI, que es un especialista en telecomunicaciones. Cada uno escribió sobre su materia, sobre su expertise, pero me parece que todos en realidad tienen una lectura transversal de cuál es el escenario de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México y cómo abordarlo. Como vieron, yo puedo abusar mucho de la palabra y no quiero,
digamos, detenerme ahí. El libro es extenso y rico en propuestas, pero 4 de los proponentes en el libro, de 4 autores, 4 autoras que forman parte de los 12 capítulos del libro. Y entonces quisiera comenzar por ahí, preguntándole o pidiéndole más bien a Rodrigo que nos dijera cómo concibió, digamos, primero un poco la invitación, la pluralidad de las voces que integran el libro, que implican también diferentes miradas, y cuál es el sentido, cuál es el objetivo del libro, ¿no? De estos a 6 años de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Muchísimas gracias, Jerónimo. Es un gusto estar con ustedes, con mis colegas, con Jorge, Aleida y Adriana, y poder presentar finalmente este libro, porque siempre son buenas noticias cuando ya circula una obra con estas características. Empezamos, si no mal recuerdo, la primera llamada fue con Aleida, ¿sí? Para empezar este proyecto. Aleida todavía era una mortal de Observacom y le dije a Aleida, vamos a hacer algo parecido a lo que hicieron nuestros amigos uruguayos de evaluar su ley, ¿sí? En aquel momento iban a ser los 5 años, ¿sí? Entonces empezamos pensando a los 5 años. Y entonces empezamos a barajar posibles autores. De entrada, la comunicación con Aleida fue plantear un libro que intentara apelar a los distintos sectores, es decir, que no fuese solo hacia los académicos, sino también a la fuente, es decir, a los periodistas, dirigido hacia los tomadores de decisiones y por ende que no fuese solo escrito por académicos, sino por actores también del sector. Y entonces, pues obviamente se nos vino a la mente las dos comisionadas. En ese momento estaban a punto, si no mal recuerdo, de terminar, ¿verdad, Aleida? Obviamente el contacto fue de Aleida. O sea, yo un simple mortal, no llego a esas esferas. Y entonces empezamos a tener distintos actores. También le llamé a nuestro querido amigo Gabriel Sosa Plata, que también en aquel momento no se había involucrado en la empresa a la cual está destinado hoy, y también me ayudó a pensar en nombres. Y también le llamé a Jorge Bravo antes de que fuera presidente de la MEDI. Y también me ayudó a pensar en la idea. En una primera instancia íbamos a ser 4 coordinadores. Hay que señalarlo, así estuvo pensado. Sin embargo, por distintas razones, este proyecto fue caminando de esta manera. Pero aquí están dos piezas claves de este inicio de proyecto, que son Jorge y Aleida, y el cual me encanta que hayan terminado con una participación activa. También otro aspecto que habíamos leído en esas primeras llamadas con mis colegas fue de que estaba muy cubierta la zona de la radiodifusión, los temas de la radiodifusión. Entonces, que había que hacer un poco más de énfasis en las telecomunicaciones. Entonces, también el sello que tiene este libro va más orientado a las comunicaciones, a las telecomunicaciones, aunque no descuidar la radiodifusión. O sea, están los medios públicos, está claramente el seguimiento del derecho a las audiencias, y con actores otra vez que hayan participado activamente en esas batallas. Por eso también pensamos en Adriana Solórzano. También pensamos en los derechos de los usuarios, que aquí fue clave Jorge, porque es un tema que no se había tratado mucho. Clara Luz lo ha tratado, pero también queríamos explorar otras miradas. Y ahí está el capítulo claramente de Andrea Fernanda. Y
También hay unos capítulos que al final no salieron a la luz, ¿sí? Que es habíamos pensado en qué impacto había tenido la ley en la producción audiovisual independiente, eh, que me parece que también es una zona oscura que no se ha tratado mucho, desgraciadamente no se concretó. También hacer un análisis muy riguroso y minucioso sobre las licitaciones y qué tanto, es decir, evaluar el proceso de licitación de radio y televisión, que también me parece que es fundamental en aras de entender la democratización del espectro radioeléctrico en nuestro país y sobre todo porque finalmente se le dio validez jurídica al tercer sector de la comunicación, pero han entrado por ahí, por la puerta falsa, jugadores que no contemplábamos. Estoy pensando principalmente en las radios y algunas licencias de televisión a iglesias, ¿sí? Entonces, ese capítulo tampoco se llegó a concretar, pero más o menos así estaba pensado o conformado el libro. Y al día de hoy son los capítulos que tenemos. Definitivamente también pensamos que la experiencia tanto de Adriana como de Elena eran fundamental rescatarlas. Y por eso también pensamos que era muy importante abrir con ellas dos para, de alguna manera, desde dentro que nos contaran su experiencia en el IFT en dos temas fundamentales. El IFT en sí mismo, que es el capítulo de Adriana, a cual le agradezco mucho su participación. También estuvo acompañando mucho el proceso del libro. Tuvimos varias conversaciones en ese año más o menos que estuvimos empujando para llevar a buen puerto los capítulos. Y el tema de la preponderancia, también que es un tema muy mexicano, por decirlo así, y Elena nos cuenta de alguna manera cómo se fue generando esta forma de pensar justamente la preponderancia. Entonces, en términos generales, ese sería como cómo se diseñó, cómo se pensó, cómo se desarrolló. Sabemos que faltaron temas, por supuesto que faltarán temas, pero esta era la columna vertebral que pensábamos que podía hasta cierto punto llenar vacíos que no se habían señalado antes, ¿no? Entonces, por eso también el capítulo de Jorge es muy importante en términos de pensar el acceso, ¿no? De las telecomunicaciones y el acceso social a Internet, que es un tema muy importante y más ahora que nunca, ¿no? Después de estar casi 10 meses encerrados, que no entienda que es fundamental fomentar esta infraestructura para habilitar una serie de derechos que pensábamos que no eran tan importantes en clave digital, pues ahí está más que claro, ¿no? Eh, También la mirada de Aleida era fundamental porque de alguna manera pensar la libertad de expresión después de la ley y luego aplicarla en un medio público, pues es sensacional. Entonces aquí tenemos un ideario que Aleida de alguna u otra manera está intentando llevarlo al IMER, ¿no? Entonces pensar el pluralismo y la libertad de expresión me parece que también era fundamental y más también con la experiencia de Aleida en organismos internacionales, en AMAR, con la misma MEDI, ¿no? Entonces, digamos que ese es el resultado que tenemos al día de hoy y más o menos cómo se fue elaborando en casi año y medio, un poquito más, desde esa primera llamada que tuvimos a Leida Calleja y su servidor. Por cierto, tendría que agradecer claramente a la MEDI, a Tintable y por supuesto al Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM por apoyar incondicionalmente
este proyecto? Bárbaro, Rodrigo. Bueno, nada, diste un pantallazo y hiciste una genealogía del proceso de confección de esta obra, que no es solo un libro, digamos, implica, tiene mayores intencionalidades. Entonces, bueno, agradecerte, digamos, nuevamente la propuesta que hayas, digamos, porque un libro hay que empujarlo, ¿no? Digamos, para que salga, digamos, ¿no? Está la idea original, pero después hay que concretarlo. Así que me parece que eres fundamental en toda esta, como articulador de toda esta discusión y esta conversación. Adriana, para dar el paso, después volveremos con Rodrigo, porque también es autor, no solo es coordinador de la obra, sino también es autor, y humildemente no ha dicho nada sobre su propuesta, pero quería comenzar contigo, Adriana, lo conversábamos justo un momento antes ya de la conexión, de la presentación pública. Tú fuiste comisionada del 2003 al 2018, tienes mucha experiencia, pero tu capítulo no solo recupera la experiencia, que también, digamos, no es un artículo de memorias de lo que fue tu paso por el IFETEL, sino que recupera una propuesta crítica o elabora una propuesta crítica a partir de una muy buena documentación, de la recuperación de una serie de experiencias internacionales que alimentarían esa excelencia que en tu título aparece, o en el título de tu capítulo aparece, en términos de lo que deberíamos aspirar o que debería aspirar el IFETEL a ser. Pero no solo te quedas en la reflexión y en la evaluación, sino haces una serie de propuestas que a mí me parecieron, digamos, muy enriquecedoras y que me gustaría un poco más explorar contigo. De entrada, por supuesto, está este punto de la merma de la autonomía, ¿no? Tú en el capítulo ya reconoces una merma de autonomía prácticamente desde la propia implementación del IFETEL, ¿no? Y la contrarreforma que se empezó a implementar y se ha venido desplegando durante todos estos años. Quisiera yo comenzar por ahí porque además es un tema de agenda cuando la Presidencia de la República ha puesto por lo menos en cuestión la pertinencia de la autonomía o de la necesidad de estos organismos autónomos. Entonces, preguntarte por ahí porque tu capítulo fundamentalmente apuntala la necesidad de la autonomía y la autonomía garantizando, digamos, el ejercicio, digamos, la excelencia que buscamos en un órgano regulador como el IFETEL. Muchas gracias, Jerónimo y a Tintable, y mi enorme reconocimiento y agradecimiento a Rodrigo Gómez, que ahora nos confiesa, confabulado con Aleida y con Jorge, por esta magnífica iniciativa, por su paciencia, porque vaya que nos tardamos algunos autores, pero nunca, como ahora celebro, el que nos hayamos tardado un poco más de lo debido en terminar esta obra, porque llega en un momento adecuado, crítico, y permitió cubrir algunos sucesos de los últimos meses o del último año en algunos casos, así que creo que es importante. Y es importante porque es importante hacer balances, cortes de caja y hacer una reflexión crítica y también propositiva sobre cómo mejorar las instituciones mexicanas lejos de destruirlas. Y en las instituciones, bueno, en este caso es nada menos que un órgano constitucional autónomo, pero también instituciones como leyes, políticas públicas, etcétera, no solo órganos. Y créeme, Jerónimo, que muero por hacer un relato anecdótico de momentos críticos en el instituto, memorables, algunos de mucha tensión, otras de gran regocijo por logros obtenidos. Lo haremos. Pero aquí quise frenar esa tentación porque me parecía importante proponer algo, porque tengo la convicción que una institución especialmente pública, pero no solo las instituciones públicas, llegan a esa excelencia regulatoria que es como
como titulo mi contribución, ¿no? Hacia la excelencia regulatoria desde la autonomía del IFETEL. Y es un camino de varias iteraciones, de errores, caídas y levantarse. Pero para eso hay que estar evaluando, midiendo, viendo muy, muy frecuentemente cómo estuvo aquí, qué hicimos mal, cómo corregimos, o no mal, pero ya cambió la situación. Bueno, y eso es lo que pretende este primer capítulo del libro, porque si bien estos importantes sectores de la sociedad y de la economía y de la cultura y de la democracia, que son los medios y las telecomunicaciones, y los contenidos y su convergencia, pues tenemos que ver cuáles todos los factores que influyen. Desde luego, el IFT es una de las instituciones en las que radica esta reforma, pero está el poder legislativo, el poder ejecutivo, está el sistema del Estado mexicano, de radiodifusión pública del Estado mexicano, etcétera. Hay una serie de instituciones. De modo que quise ser también honesta y crítica y reconocer cuando consideré que se hicieron bien las cosas. Pero hay dos grandes partes. Cuestiones de diseño del órgano constitucional y diseño de la ley, y también sus grandes ventajas y sus grandes también limitantes, resultado de un cabildeo de los poderes fácticos, ¿no? Hay que decirlo. Y otras partes que el instituto tiene un gran potencial de lograr cosas a pesar de un cierto diseño, y que entonces ahí es una cuestión de medir su desempeño, ¿no? No creo en estar echando culpas, creo en que las decisiones se tienen que tomar lo mejor posible, con buena información, con una visión transversal de interés público y un órgano de esta naturaleza con una visión de prevenir riesgos. O sea, los reguladores se justifican en la historia, no muy antigua, pero como una entidad que tiene que prevenir riesgos, resolver problemas si ya se dieron, y tutelar el interés público. Alinear intereses privados al interés público y no estar repartiendo un cachito a cada interés privado, ¿no? Sino ver cómo actuamos todos, industria, Estado, usuarios, audiencias, la industria también proveedora de equipo, organismos internacionales, para lograr un fin común de conectividad universal, de libertad de expresión, de acceso a la información y de autonomía y reconocimiento de la autonomía de pueblos indígenas en su derecho a la comunicación. Y creo que entonces en esos ejes de diseño y de desempeño, pues era importante mencionar lo robusta de la reforma constitucional, un poco cómo se deslavó en la ley, cómo introdujo ciertas características del órgano autónomo que le tocaban a él decidir. ¿Por qué? Porque creó esta verticalidad jerárquica muy de las entrañas del sistema político mexicano, ¿no? Del presidencialismo, de yo hablo y todos oyen. Entonces extrañaba que siendo un órgano autónomo, cuyo órgano de gobierno son 7 comisionados, tuviera tanto poder y tantas facultades solo la figura del comisionado presidente, ¿no? Y como es una figura con elementos muy políticos, porque el presidente, a diferencia de los demás comisionados, es nombrado por el Senado, resultado de arreglos entre partidos, de cómo negociamos para lograr las 2/3
partes del voto del Senado, y a cambio de que, entonces, a ver, bueno, tal vez yo voto a favor de tú, aspirante de comisionado presidente, pero tú en la, no sé, reforma educativa o energética o electoral, tú me das gusto a mí. Entonces, eso es muy peligroso. Y entonces quisiéramos ver un IFT más democrático, que decisiones de política, de estrategia, de prioridades, de presupuesto, y todo lo que implica, lo tomaron los 7, que hubiera comités, que hubiera comisionados ponentes. Entonces, bueno, esa es una primera reflexión. Luché mucho porque a nivel estatuto orgánico se compensara, y sí era posible legalmente, esa jerarquía vertical presidencialista para darle más facultades a los demás comisionados. Hoy esos comisionados que se opusieron están luchando porque el comisionado presidente tenga menos facultades de nombrar funcionarios, o sea, nombra a 1,498, digamos, servidores públicos de los 1,500 que hay. O sea, el Pleno solo nombra a la autoridad investigadora y a la unidad titular de la unidad de competencia económica, y eso a propuesta del comisionado presidente. Ese tipo de cosas importan. Reproducen las estructuras de poder de otros poderes, ¿no? Y siendo un órgano colegiado, técnico, en el que debe haber cierta, o sea, diversidad, primero de género, que ahorita no hay 7 comisionadas, si quiere, antes éramos 2 comisionadas y 5 comisionados, y diversidad de visiones, de formación profesional, de procedencia de la República, comisionados que sean expertos y expertas en pluralismo, en competencia económica, en medios públicos y sociales, indígenas y comunitarios, en competencia en ingeniería. Ahora, sí tiene una complejidad enorme, un instituto de esta naturaleza, que además, como gran innovación, se le hizo autoridad de competencia, ¿no? Su experiencia no estaba ahí, hay que decirlo. La Cafetel fue formando cuadros profesionales especializados, pero no en competencia económica. Y esa es una curva de aprendizaje que pues sí se pagó un precio, pero que por otro lado se ganó en experiencia de conocimiento del sector, que la Comisión Federal de Competencia no tenía, ni tiene, ahora menos, ¿no? Porque ya no está a cargo de estos sectores. Eso por un lado. Por otro, porque no me puedo extender mucho más, y por favor díganme cuando ya deba soltar el micrófono. No ya verán en el libro, porque sí, lo importante es que lo lean todas y todos. El libro tiene una riqueza, además quiero hablar un poco de eso, ¿no? En todo, son distintas miradas a distintos problemas, retos, logros y quizá asignaturas pendientes en estos sectores, desde la mirada ciudadana, indígena, de competencia económica. Y entonces para mí fue, la verdad, una delicia leer las entregas de los demás coautores. Tenemos que aprender... Adriana, te quería, digamos, punzar en 2 temas que tú incorporaste, digamos, más allá de que tú puedes seguir por donde quieras, evidentemente. Pero una me parece que es fundamental, que tiene que ver con el propio resultado del trabajo hasta ahora. Podríamos decir, bueno, el libro corta hace año y medio, pero en realidad, digamos, es un trabajo permanente de evaluación y diagnóstico, y tú haces como mucho énfasis en esta lógica del expertise, y en una ausencia, digamos, o en una carencia respecto de la construcción de agenda, la jerarquización en el marco de esas agendas, y al mismo tiempo, digamos, y por tanto la imposibilidad de empezar a apretar desde diferentes lugares para reordenar la cosa, ¿no? Y uno de los elementos que a mí me pareció, digamos, tú también tienes un papel muy destacado como fundadora y como, bueno, en este momento creo que todavía eres vicepresidenta de
de Conectadas, ¿no? Mujeres por Mujeres, esta sé que se formó también de manera, digamos, con mujeres. Y presidenta, Sí. y fundadora de una consultoría, pues un primer despacho de abogadas Sí. de interés público, o sea, veo Claro. asuntos de interés público. Y entonces, digamos, esto que en el capítulo lo señalas, digamos, puntualmente, pero, digamos, al mismo tiempo sin detenerte mucho ahí, porque no era el espíritu del capítulo, pero que era la preocupación por el desequilibrio ahora absoluto, ¿no? La ausencia de comisionadas en el órgano regulador, que aunque cuando estuvieron ustedes dos tenían presencia, también no había paridad de género. Entonces, preguntarte por eso, porque no es una cuestión ni cosmética ni políticamente correcta, digamos, ¿no? Eso implica, entraña una concepción de políticas y una concepción de estructura, en este caso del órgano regulador, que me parece fundamental, digamos, atender. Entonces, me gustaría que te detuvieras un momentito más ahí, si quieres, digamos, en esa perspectiva, porque me parece que te interroga directamente. Hay que decir que al día de hoy, y fue mucho después de la entrega del libro, el presidente ha nombrado y propuesto al Senado 2 comisionadas que fueron preseleccionadas como finalistas después de haber pasado un arduo examen. Entonces están ya propuestas por el presidente López Obrador dos nuevas comisionadas. Que desde hace mucho estaba uno vacante y otro estará el mes que entra vacante. Trasladar la falta de inclusión de mujeres en la misma proporción que de hombres es, bueno, obedece a miles de fallas y historias de una estructura patriarcal, machista y demás que se reproduce, pero siendo este órgano de reciente creación con una fuerte énfasis en derechos humanos, en igualdad, en inclusión, en diversidad, es inaceptable, imperdonable que no hubiesen desde el inicio encontrado por lo menos yo diría 4 mujeres. Como dijo la muy admirada ex ministra de la Suprema Corte de los Estados Unidos, fallecida Ruth Bader Ginsburg, estaré contenta cuando la Corte esté totalmente integrada por justices mujeres. No puedes regular, promover competencia, inclusión, diversidad, si las decisiones las toman solamente la mitad del país, ¿no? O sea, es más, en México la población femenina es de más del 50%. No puedes dejar que solo hombres tomen decisiones que nos atañen a mujeres y a hombres. Es discriminador, es excluyente y es estúpido, perdón. Porque, ¿ok? Bueno. Pero sí quisiera nada más mencionar muy brevemente que la propuesta que hago al final, justo en un contexto de ataques al instituto, de una tentación muy latente de centralizar en la administración pública funciones altamente especializadas, técnicas que no es lo mismo que tecnócratas, que requieren estar aisladas de cuestiones políticas o intereses económicos de grupos y oligopolios. En ese contexto es que estoy proponiendo, y además pues la literatura de muchos países obviamente lo respalda, es mide tu desempeño, crea indicadores objetivos clave para ver qué tan bien o qué tan mal estás haciendo tu misión en distintos frentes, ¿no? Competencia, innovación, inclusión, y también internamente tu nivel de transparencia, de análisis de información, de debido proceso, etcétera. ¿Qué tanto te tumban las resoluciones el Poder Judicial? ¿Qué tanto prevalecen tus actos? En fin, nadie puede decir esta autoridad es deficiente,
no cumple su misión si no tiene evidencia para sostener eso. Y en el libro verán ustedes cómo cada uno de los autores crea su propia vara de medición. Niveles de inversión, niveles de teledensidad, niveles de pluralismo. Muy bien, se vale muy bien, pero si queremos profesionalizar y tender hacia la excelencia regulatoria y la excelencia en competencia y en los derechos humanos que tutela el instituto, es lo primero que exigiría. ¿Y quién creen que se lo tendría que exigir al instituto? Y eso es lo increíble, que propongan desaparecer al instituto cuando el Senado nunca hizo su tarea de exigirle cuentas al instituto. El Senado de la República tiene facultades para hacer preguntas sobre los informes trimestrales de actividades del instituto. A ver, ¿por qué hay rezago de 4,000 casos? ¿Por qué estos no se rezagan? ¿Cómo determinan las prioridades en el Pleno? ¿Por qué no ha avanzado la penetración de la banda ancha móvil? ¿Por qué solo 50% de los hogares mexicanos tienen banda ancha fija? ¿Por qué hay tantísimas solicitudes de radios comunitarias e indígenas pendientes? Sí, ya otorgaste 15, pero faltan pues más de 60, entiendo. ¿Por qué te echaste para atrás en crear tus indicadores de pluralismo? ¿No? ¿Por qué se están saliendo algunos operadores del mercado? ¿Por qué no, como Brasil, promoviste una política con recursos y con asimetrías de promoción de pequeños operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión, pequeños actores, incluyendo redes comunitarias, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Crear los indicadores clave de desempeño brindará una herramienta muy valiosa al instituto para que podamos evaluar su actuación. No siempre lo que pasa en el sector es resultado de lo que hace el instituto, tanto bueno como malo, ¿no? O sea, si en México hay incertidumbre, no hay confianza para invertir o hay miedos por la inseguridad que se vive en todos lados, y disminuye gravemente la inversión, no necesariamente es culpa del instituto. Si Hacienda encarece el espectro, apoyada por el Congreso de la Unión, si el Ejecutivo pasan años y no hay una estrategia digital, pues eso no es culpa del instituto. Pero el instituto tiene oportunidades de mejora, tiene que innovar sus procesos, tiene que ver que la transformación digital está así invadiendo todo. Y luego les extraña que se estén autorregulando las redes sociales, cuando aquí el Congreso de la Unión borró las facultades del instituto y le dio a los radiodifusores y televisión de paga el derecho de autorregularse, y todavía nos extraña que Twitter borre cuentas. Entonces, el futuro nos llegó, la inteligencia artificial llegó, la discriminación algorítmica llegó. Necesitamos avanzar y de una forma disruptiva, innovadora, pues tengo 800 expedientes en rezago, pues cambia tu sistema de procesar expedientes, porque a ese paso no podemos. Entonces, cuando se miden las cosas, se visibilizan y se pueden mejorar. Y creo que destruir instituciones no es remedio de nada, porque entonces ya hubiéramos, la verdad, destruido a Pemex o a CFE, que casi en un siglo pues nos siguen debiendo muchas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que los órganos autónomos no rindan cuentas y que no cambien a ser órganos mucho más transversales, colaborativos, y responsivos a la ciudadanía. Le falta al IFT
cercanía con la ciudadanía y con los consumidores, creo yo. Gracias, Adriana. Nada, volveremos en todo caso a ver una estocada final, ¿no? Pero bueno, ahora aprovecho, digamos, por donde fuiste llevando la conversación, que es siguiendo un poco la estructura de tu artículo, pero yendo también un poco más allá, digamos, también anclándolo en el contexto situacional, digamos, que nos exige reflexionar hoy en día, ¿no? El entorno político, pero también el entorno comunicacional que se viene desplegando. Una de las características de la ley es la convergencia y por eso me parece que es importante, como lo subrayaba Rodrigo, sobre todo desde el sector académico y desde el sector académico en comunicación en particular, se lo ha abordado más al proceso desde la radiodifusión porque es el lugar que nos resulta más cercano, más cómodo, más conocido, y menos el de telecomunicaciones, pero en realidad el contexto nos demuestra que la centralidad de las telecomunicaciones para pensar los procesos de comunicación y la inclusión digital, que es el tema de Jorge Bravo, y voy a ir por ahí, Jorge, resultan claves y fundamentales. Ahora Adriana estaba reclamando, como lo hace en su capítulo, no solo examina, sino también reclama la necesidad de evaluación, ¿no? de tener instrumentos, indicadores, claros, precisos, que permitan corregir. El instituto, la ley, están planteadas desde una mirada también situada, pero ha pasado tiempo y es necesario y pertinente corregir muchas cosas y otras sostenerlas, evidentemente. En esa perspectiva, Jorge, tú exploras en tu capítulo algo que también es parte de tu expertise en materia de telecomunicaciones, que tiene que ver con la inclusión digital y los derechos, primero amparados desde la Constitución, desde la reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y tú haces un diagnóstico bastante, yo diría, un diagnóstico certero y en cierta medida un tanto pesimista respecto de la inclusión digital, aunque planteas, digamos, la ineludible, digamos, vía hacia la inclusión digital para garantizar los derechos a la información y a la comunicación, que tú lo incorporas en el marco no solo comunicacional, sino en el marco político, económico, pensándolo desde la base informacional, desde la datificación de la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces quisiera, digamos, no para que nos ahora remitas a los datos exactos, quizá algunos sí, digamos, porque tú los tienes y los tienes muy frescos, pero digamos, un poco pensar en la lógica de tu capítulo, cuál es el momento, cuál es la fotografía de la inclusión digital a partir de esa reforma y también de lo hecho y lo no hecho, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Jerónimo. Desde luego yo también quiero agradecer la iniciativa, la idea del doctor Rodrigo Gómez, extraordinaria. Estas evaluaciones y balances deben de hacerse constantemente. Desde luego también a ti, Jerónimo Atintable, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa por el apoyo y un gusto enorme estar con Adriana Labardini y con Aleida Calleja. En efecto, deben saber quienes nos están viendo y escuchando ahorita que mientras se organizaba esta presentación, el IFT estuvo a punto de desaparecer. Ese es un dato importante y que además antes hubo intentos también de fusionarlo. Es decir, es una industria que está en constante movimiento, no solo tecnológico, sino político institucional. Siempre está en el centro del epicentro, en las disputas más interesantes, los temas de telecomunicaciones. Y Rodrigo mencionaba algo muy interesante al principio, que es la gran virtud de esta obra, que es la integración de los perfiles académicos, pero también de quienes llevaron en la práctica la regulación misma, como Adriana Labardini. Porque tú sabes, Jerónimo, lo saben ustedes, que existe una desconfianza y a veces un desprecio hacia el trabajo académico. Creen que los académicos están por una parte y los técnicos y los reguladores por otra, y casi siempre hay un cuestionamiento mutuo del trabajo que hacen precisamente cada una de las partes. Y ya no mencionemos a los operadores, a la industria, que también está por otro lado. Este tipo de
digamos, conflicto entre la academia, el regulador y la industria es muy característico de México, pero no existe en otros lugares. En Francia, en Japón, en Estados Unidos, el papel del académico es muy importante. Y yo quiero celebrar, y creo que ese es uno de los méritos de la obra que logró Rodrigo, esta fusión, este diálogo que debe existir siempre entre estas instancias, porque cada una cumple objetivos muy diferentes. No es lo mismo quien tiene que analizar una materia como los académicos, quienes tienen que regularla y se enfrentan a la realidad. Y aquí tenemos a Leida Calleja, que ha estado en esos frentes, en todos, y sabe la diferencia entre ellos. Y la industria, que ofrece servicios, pero que va a ser analizado su trabajo. En efecto, tú mencionas un tema que además, para bien o para mal, la pandemia nos ha dado la razón a quienes siempre dijimos que había que conectar a la población, que es un derecho fundamental. La pandemia ha corroborado que lo que mencionamos de llevarle la conectividad, sobre todo a los sectores que no tenían los servicios, que no tenían el acceso, era importante. Y lo habíamos dicho por el fundamento mismo que trae la reforma, es consagrar un derecho fundamental que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas habilitantes de otros derechos fundamentales que hoy son centrales, como la educación. Sin estas herramientas, de veras, podemos imaginar no tener acceso a la educación sin estas herramientas, más allá de cómo se esté impartiendo la clase y más allá de las derivaciones pedagógicas y psicológicas, tanto de profesores como de alumnos. Pero sin estas tecnologías ni siquiera eso tendríamos, ni siquiera estaremos en este momento presentando este libro tan interesante. Muchos no tendrían acceso a la educación, muchos no podrían hacer teletrabajo. ¿De veras se imaginan la economía del mundo en este momento sin el acceso a las tecnologías de la información? Yo no quisiera ni siquiera imaginármelo, porque sería realmente catastrófica la situación. Pero las tecnologías han permitido que podamos decir otras cosas. Hay muchos elementos interesantes que ha mencionado Rodrigo y Adriana en su intervención. Por ejemplo, el tema de la inclusión de género. Y yo quisiera decir algo más que le hemos expresado de la MEDI. Adriana dice, no se puede regular cuando solamente hay una mirada, que es la mirada, digamos, de lo masculina, de las telecomunicaciones, porque claro, hay miradas diferentes. Pero yo quisiera añadir algo más. No se puede regular estos sectores, telecomunicaciones, radiodifusión y cada vez más empresas de Internet, solo con la mirada de abogados, ingenieros y economistas. Hace falta personas que también sepan de otros temas, de comunicación, de aspectos sociales, de cultura. Ya Adriana mencionaba varias de las asignaturas pendientes del IFT. Decía que mientras se organizaba esta presentación estuvo a punto de desaparecer el IFT. Todo el mundo estuvo muy inquieto. Desde la sociedad se defendió a una institución y al principio que la sostiene, que es la autonomía. Me preocuparía que después de que la secretaria de Economía dijera que ya no va a desaparecer, que los comisionados y las dos comisionadas nuevas se volvieran a acomodar en sus sillones. Este libro está hecho para que no estén cómodos en esos sillones, porque este libro está mostrándoles precisamente muchas de las cosas que hacen falta y algunas traté de abordarlas yo en el libro. Es cierto, no vamos a dar todos los datos, pero sí te voy a plantear algunos muy interesantes. Se hace una revisión de 5 años del acceso a los servicios de telecomunicaciones, que telefonía móvil, fija, banda ancha móvil, banda ancha fija y usuarios de Internet. Pero antes de darte unos datos, Jerónimo, colegas, ningún otro país de Iberoamérica, incluida España, pero ninguno de América Latina, hizo una reforma constitucional del calado que hizo México y ninguna una reforma legal, una nueva ley
como la que tiene México, y ninguna tiene un organismo tan robusto y autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, el movimiento en el marco legal, constitucional e institucional no tiene precedentes ni comparación con ningún país de Iberoamérica. A pesar de las dimensiones de este movimiento, déjame decirte que en 5 años, la telefonía móvil, desde que se aprobó la reforma hasta la fecha que nos permitió la edición, que fueron 5 años, la telefonía móvil solo creció 6% en México. Es excesivamente poco lo que creció para el calado de la reforma. Otros países, te voy a dar solamente uno, pues para que lo vean, ¿no? Para que revisen el libro. Colombia creció 20%, sin una reforma, sin una nueva ley, sin un regulador autónomo y con un ministerio TIC que interviene en todo lo que puede. O sea, parece ser que la reforma solo tuvo algunos movimientos, logró algunas inercias, pero no ha resuelto mucho. Y creo que ahí es donde debemos empezar a incomodarnos en nuestros asientos, porque falta algunos aspectos por hacer bastantes. Te voy a dar otro dato interesante. Banda ancha móvil, ¿verdad? El milagro del Internet móvil. México en estos 5 años, insisto, con el tamaño más una institución, México creció en banda ancha móvil 76%. Bueno, parece mucho, ¿verdad? Parece mucho, podemos sentirnos casi satisfechos. Bueno, déjame decirte que Colombia creció 659% en banda ancha móvil. Y te puedo dar otros países con menos desarrollo que México. Es decir, nos falta todavía mucho por hacer, por conectar a la población, etcétera. La verdad es que es eso, es un libro, como bien lo dijo Rodrigo, no es para que lo lean los académicos nada más, es para que lo lean todos estos actores de una industria que cada vez es más incluyente, más integral de sectores, porque existe esta convergencia y que además es una industria hermosa por lo que le permite a la sociedad, le permite desarrollarse, le permite conectarse, le permite comunicarse, estar en contacto con sus seres queridos, trabajar, recibir servicios, etc. Hay muchos temas sin duda pendientes, los iremos comunicando y platicando seguramente, pero finalmente hay beneficios sociales de Internet. Está demostrado cada vez más por empresas, por organismos internacionales, por reguladores como el IFT, por la academia, que aumentar la penetración de banda ancha móvil, aumentar la teledensidad móvil, aumentar la velocidad, aumentar el acceso a las tecnologías, trae desarrollo social, trae bienestar social, crecimiento económico, y no deberíamos de tener duda de desarrollar todavía más esta industria, estos sectores que tanto beneficio traen a una sociedad, sobre todo tan desiguales como México. Gracias. Gracias, Jorge. Ilvano, Aleida, te dejo para el final la primera intervención, pero porque me parece que ya encarrerados, me gustaría, digamos, preguntarle a Rodrigo, que explora, digamos, complementariamente estos territorios que explora Jorge, sobre todo en la articulación, digamos, Rodrigo, que es especialista en economía política, de la comunicación, de los medios, explora, digamos, dos de las consecuencias, digamos, clásicas de los resultados de la investigación en economía política que parecen no haberse resuelto, digamos, aunque el marco legal procure resolver justamente los altos índices de concentración y descentralización, ¿no? Entonces, preguntarte por esto, porque además lo asocias desde una serie de variables económicas que tienen que ver con la inversión, generación con el impacto en el PBI,
Rodrigo, me gustaría pensarlo ahí porque también, digamos, si bien tu acento está en las telecomunicaciones en este capítulo, finalmente terminas articulando o señalando y subrayando la preponderancia de América Móvil y de Televisa, ¿no? En los dos sectores, radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, preguntarte, ya que Jorge exploró más la dimensión de la inclusión digital y cómo no, digamos, bueno, también Adriana subraya en su capítulo las brechas, brechas digitales que no solo son de acceso, ¿no? Como las está subrayando Jorge, sino que se articulan en una cantidad de procesos que tienen que ver con destrezas y habilidades que justamente la pandemia puso sobre la mesa de manera, sí, descarnada, ¿no? Y bueno, vamos a ver las consecuencias quizá a mediano y largo plazo. Preguntarte por eso, por esta mirada de la economía política que aparece en tu capítulo y que hace una suerte de diagnóstico también de qué ha pasado a partir, digamos, con las telecomunicaciones y la radiodifusión desde este núcleo legal. Sí, muchas gracias, Jerónimo. Rápidamente, lo que intento es tratar de dar distintas variables de observación a cómo se ha ido desarrollando la inversión en estos años a partir de la ley, ¿no? Pero partiendo del gran problema de tener un agente tan preponderante como Telmex y América Móvil, ¿no? Que no, era una situación sumamente complicada, ya que al momento de plantearle todas las medidas asimétricas, también estabas planteando que eso iba a inhibir la inversión. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo fomentar la inversión de los demás actores? De tal suerte que ahí el regulador me parece que tiene asignaturas pendientes que planteo en el capítulo. También de entrada la legislación se politizó con la tarifa cero. O sea, el legislador no tiene por qué plantear ese tipo de cosas. Son aspectos técnicos que tenía que decidir el IFT. Entonces fue adulterando un poco también el gran reto de intentar ir disminuyendo la concentración a través de las medidas asimétricas y fue generando también vicios, porque al plantear la tarifa cero, se acomodan las otras empresas, ¿sí? Y obviamente a su favor, entonces no van a querer otra condición que no sea esta. Y así estaban esperando situaciones similares. Afortunadamente la Suprema Corte da su veredicto y se echa para atrás, y si bien la tarifa no fue cero, pero sí un poquito más, ayuda justamente a dar certeza en lo que se está tasando para el caso en este sentido de la larga distancia. Pero simplemente es como un ejemplo que ilustra la complejidad del momento en el cual entró el IFT. Y sobre todo también lo que decía Adriana, la curva de aprendizaje, ¿no? Es sencillo ponerte a regular a un gigante con estas características y a fomentar la inversión de otros gigantes a nivel global. O sea, recordemos, llega AT&T, Telefónica con todos sus problemas, también empieza a retirar inversión, y no tanto por las condiciones nacionales, sino también por su condición a nivel internacional. O sea, se está retirando de varios mercados en Centroamérica, en Sudamérica. Hoy o ayer nos dan la noticia que es muy probable que venda también sus activos en México. En fin, entonces obedece a varias lógicas. También, como señala Adriana, pues la certeza también en términos de seguridad del país, definitivamente hay que incorporarla para pensar en que venga otro jugador a invertir. Pero al mismo tiempo, estas medidas asimétricas que se le imponen a América Móvil, Telmex,
se le favorece a Televisa por medio de la famosa cláusula 9 del Cablecom, ¿no? La famosa cláusula Cablecom, ¿no? Que es, y se le empieza a favorecer en una concentración en los servicios de televisión de pago, pero para favorecer la cobertura de Internet fija. Realmente iba por ahí. Eh, pero estás creando otro gigante que no ayuda justamente a ir generando competencia. Y por ende también se ve la mano ahí de un poder fáctico que a modo utilizó la reforma, o más bien dicho, la ley, a su conveniencia. Entonces ahí vemos problemáticas que también podría ya reencauzar el IFT. Dentro de las atribuciones que planteó la Suprema Corte, incluso está la posibilidad de legislar. Entonces, ahí la idea sería, ¿por qué no eliminar esa cláusula? Pero al mismo tiempo se tardaron mucho en declarar a Easy o a Televisa también en un actor dominante de ese servicio. Otra vez, el gran problema de no regular por la preponderancia, en lugar de por sector, tenía que haber sido por servicios. ¿Sí? Y entonces, esos problemas son en los que tendríamos que ir ajustando para que hubiera una regulación mucho más especializada, ajustada cada año también a las regiones. En fin, el planteamiento está ahí en términos también de propuestas, de problemáticas, en un capítulo que a lo mejor tiene otras vertientes que explorar, pero que intenta dar un panorama general de la necesidad también de invertir en telecomunicaciones y de fomentarlas. Yo no soy de la idea de regalar el espectro, es decir, de que no se les cargue a las empresas por su licitación del uso del espectro una contraprestación, pero sí reducirla al mínimo para que esos mismos ingresos se invierta para llegar a comunidades remotas o incluso apoyar a los operadores de telecomunicaciones comunitarias. Es decir, de que esos recursos que se graben se vuelvan a reinvertir en sectores desfavorecidos o que se tienen que promover. Y al mismo tiempo, de alguna manera, fomentar claramente la inversión en telecomunicaciones, porque como lo hemos visto, tiene que ser constante para que tengamos una red robusta y no se nos caiga en escenarios como en el cual estamos, ¿sí? O sea, es dinámica, tienen que estar en constante inversión porque se necesitan nuevas tecnologías para tener una red robusta y eficiente. Entonces, eso más o menos es lo que se plantea en el capítulo. Antes de que te regrese la palabra, simplemente también remarcar los capítulos de Patricia Ortega sobre medios públicos, que es fundamental. Me parece que es una gran discusión para el sistema de medios mexicano, ¿sí? Los medios públicos en mayor o en menor medida siguen siendo un déficit, unos lo hacen mejor que otros, pero cómo conseguir que todos lo hagan de manera importante. Me parece que Patricia ahí plantea ideas muy, muy interesantes. Y Jesús Romo, un consultor en telecomunicaciones de Monterrey, que también ese aspecto es importante, intentar descentralizar, aunque el libro es totalmente casi hecho desde la Ciudad de México, se buscó por ahí una mirada también desde lo local.
plantea la idea de qué tanto se ha conseguido la convergencia de servicios de telecomunicaciones a partir de la ley y de la reforma. Sí, Rodrigo, me parece, digamos, yo quisiera destacarte además que no todos de la misma manera, pero todos incorporan no solo el diagnóstico, sino, digamos, una serie de recomendaciones, sugerencias, propuestas en los cierres de cada uno de los capítulos que me parecen sumamente relevantes, como decía Jorge, también para quienes lleguen a ocupar las sillas y quienes las están ocupando en este momento, se ocupen de, digamos, retomar estas propuestas y por lo menos analizarlas, considerarlas y después ver qué pasa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tú ahora, digamos, bueno, inevitable, digamos, así como el patriarcado parece ser inevitable, pero se caerá, Adriana, ¿no? En algún momento. Digamos, la centralidad de la discusión y el peso que tiene, digamos, la masa crítica en la Ciudad de México parece también ser un escollo a veces ineludible, pero de entrada está bueno también asumir que digamos, las realidades son muy diversas y que considerar justamente esas otras miradas desde esos otros lugares resulta también capital y para nosotros, digamos, poder insistir en recuperar esas perspectivas. Entonces, Rodrigo deja la pelota picando ahora casi como sin querer queriendo, nombra el capítulo de Patti, pero la interroga directamente a Leida desde su hacer. Y quisiera, digamos, Aleida, preguntarte por qué, digamos, tu capítulo explora como dos dimensiones fundamentales. Digamos, el paraguas, tu mirada siempre es desde los derechos humanos y desde ahí tú concentras tu examen crítico, digamos, a todo este devenir post nueva arquitectura legal en torno a la concreción o a la tensión o cómo está presente la diversidad y la pluralidad en la toma de decisiones y los resultados en la operación. Y tú, por un lado, digamos, está claro tu biografía y tu trayectoria profesional tiene un capítulo fundamental en los medios comunitarios, ahora, digamos, un capítulo central en los medios públicos, pero que además no deja de interrogar al ecosistema comunicacional en su conjunto, y en un determinado momento en tu capítulo tú subrayas más de lo mismo, ¿no? Tenemos quizás más medios, más concesiones, pero justamente la pluralidad y la diversidad parecen no alterarse significativamente. Entonces, preguntarte desde estos lugares, siempre con el vector central de los derechos humanos, el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la comunicación, que permea tu capítulo, pero permea necesariamente no solo tu capítulo, sino tu mirada en la acción desde la gestión y desde el trabajo, desde el activismo, que nunca dejas de tenerlo, aunque ahora ocupes un lugar de gestión en la dirección del IMER. Entonces, preguntarte desde ese lugar, que me parece que es un lugar clave, que está rondando las tres intervenciones previas, y quizás ese es el vector fundamental para pensar, como yo decía al principio, la relación entre esta regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión con los procesos de democratización de un país profundamente desigual, con una pluralidad política y una diferencia cultural enorme, y que debería este nuevo entorno tratar de mitigar, de atender en todo caso, y que no parece estar resultando del todo, no lo sé. Entonces, Aleida, te dejo ahí la palabra para que la tomes. Gracias, muchísimas gracias a la MEDI, a Tintable, a la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. En efecto, cuando empezamos a hablar con Rodrigo sobre cómo hacer este balance, pensamos precisamente en aquellos temas centrales en donde si no están esos temas, por más ley y por más órgano constitucional que tengas, pues simplemente no se garantizan el derecho a la información y la libertad de expresión, que en realidad son derechos llave. O
sea, te abren, te habilitan el ejercicio del resto de los derechos, ¿no? Entendiendo que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, ¿no? Yo desde hace un rato tengo una preocupación larga por el tema del pluralismo y la diversidad, porque está claro que si esto no se garantiza, pues entonces tanto la libertad de expresión como el derecho a la información siguen siendo el privilegio de unos cuantos. Y con eso se trastoca la calidad del debate democrático. Y si trastocas la calidad del debate democrático, pues simplemente no tienes una sociedad libre para tomar sus decisiones. Y en ese sentido, lo que yo planteo en el artículo es un déficit importante que se tiene por parte del órgano regulador para garantizar el pluralismo y la diversidad, que es un mandato constitucional. Es decir, cuando se cambia el texto constitucional, y a mí me tocó estar en esa batalla de toda el cambio constitucional, en realidad, cuando dicen el derecho de acceso a información plural, está marcando, digamos, un tema muy amplio, que es una frasecita que la verdad se entiende poco, ¿no? Y que no se trata solamente del derecho de acceso a la información cuando hablamos del derecho a la información para reducirlo en el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Es mucho más que eso, ¿no? Es habilitar la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Y es tan importante el pluralismo y la diversidad que se reconoce por todos los estándares internacionales de derechos humanos, que si ese pluralismo y diversidad no está garantizado, pues no está garantizado el resto de los derechos informativos de una sociedad. O sea, es un principio muy importante para la calidad del debate democrático. Y lo que fui estudiando a lo largo del tiempo, porque además mi maestría sobre derechos humanos versó precisamente sobre la transición a la televisión digital, porque todo el tiempo nos dijeron, va a haber más señales. Y entonces, como va a haber más señales, va a haber más voces. Y como va a haber más medios, pues la verdad es que vamos a lograr el pluralismo, ¿no? Y analizando las políticas del regulador a lo largo del tiempo, desde que hizo su primer plan estratégico hasta los siguientes años, primero tenía como una de sus metas, pues generar los indicadores del pluralismo y la diversidad, porque ¿cómo lo mides si no tienes indicadores? ¿Con qué vas a medir eso, no? Y con el paso de los años, pues se fue diluyendo hasta que desapareció del programa operativo de trabajo del regulador, ¿no? Y entonces, revisando las políticas, las resoluciones, pues lo que me di cuenta es que el regulador solamente volcó sus esfuerzos en ver la competencia económica, en ver la parte técnica de poder licitar más frecuencias, pero sin ningún indicador y ningún diagnóstico sobre el pluralismo y la diversidad. Y entonces lo que te da como resultado es que sigues teniendo una gran asimetría, por lo menos en el caso de la radiodifusión, en una gran asimetría en el acceso al espectro. Que eso, al final de cuentas, lo que termina es validando las asimetrías sociales, las desigualdades estructurales, ¿no? Y porque el pluralismo y la diversidad, es decir, y todo el mundo te lo dice, hasta los órganos reguladores como el del Reino Unido, el de Alemania, el de Francia, ¿no? Para garantizar pluralismo no bastan las reglas de la competencia económica. Es una cuestión multidimensional, compleja, que necesita otros elementos y otros criterios que tienen que medirse cada cierto tiempo y que tienen que adecuarse a la realidad. Y en el fondo, lo que están persiguiendo estos órganos reguladores como la Ofcom o como la parte reguladora de Alemania es, no puede haber medios de comunicación que controlen la opinión pública y que controlen la información, porque eso termina socavando los principios democráticos en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, finalmente lo que vemos es que es un órgano que, a pesar que tiene ese mandato constitucional, a pesar de que a lo largo de estos 5 o 6 años ha tenido el espaldarazo del Poder Judicial,
hay que decirlo con toda claridad. Es decir, el Poder Judicial ha dicho, el IFT tiene facultades cuasi legislativas. Todo aquello que el legislador olvidó poner, lo puede hacer el IFT, ¿no? Entonces, digamos, durante un rato, el IFT, con las primeras licitaciones de radio y de frecuencias de radio y televisión, nos dijeron, ya hay más diversidad, porque ya hay más canales licitados, ¿no? Pues sí, pero en realidad no los licitaste, los subastaste, porque se les diste a quien tuviera más dinero. Que ese fue el tema central por lo que se cayó la famosa ley Televisa, ¿no? Porque era la subasta, entonces podías acceder a las frecuencias solamente quien tuviera el poder económico, y eso es muy excluyente, muy desigual, y claro que los sectores más carentes de poder nunca iban a poder, ¿no? Y no me refiero a los carentes de poder solamente en el sector social, ¿eh? También en el sector comercial hay carentes de poder, o sea, hay una industria muy fuerte, muy poderosa, que no permite que los más pequeños también puedan crecer. Entonces, en ese sentido, lo que vimos es que al final de cuentas, esta gran parte de liberar el espectro de radiodifusión que no había pasado antes en el país, pues termina teniendo el criterio económico como el principal criterio de adjudicación. Y con eso, a mí me parece que el Estado mismo, entendiendo al IFT como parte del Estado, no es algo que está fuera, sino que es parte del Estado. El Estado finalmente lo que permite es una política donde los que más tienen son los que pueden ejercer su libertad de expresión y el derecho a la información en una plataforma tecnológica que se llama radiodifusión, ¿no? Entonces, digamos, lo que incluso en este proyecto que estamos ahora hemos estado trabajando junto con Adriana Labardini, junto con la UNESCO. La UNESCO está desarrollando junto con el Gobierno de México un proyecto muy interesante que tiene que ver con el impulso de los medios comunitarios e indígenas como industrias culturales, precisamente para empujar este pluralismo y esta diversidad en el sistema mediático. Y pues la conclusión que tuvimos es que, uno, en México no tenemos un diagnóstico de cómo está la situación del pluralismo y la diversidad, porque además no tenemos métricas para medirlo, ¿no? Y al final lo que terminas teniendo es la reproducción de las mismas asimetrías que quisimos combatir cuando impulsamos la reforma constitucional y después la reforma legal, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que muchos sentimos que fue una ley que no reflejó el espíritu transformador de la reforma constitucional, ¿no? Entonces, me parece que después, poco a poco, el IFT, digamos, fue incorporando más el concepto de pluralismo y diversidad en sus documentos. Y yo creo que ese es un avance. Qué bueno que el IFT ya empieza a incluir en sus documentos regulatorios esta dimensión, pero si no nos dice cómo la va a medir y qué acciones específicas va a hacer para revertir la concentración y garantizar el pluralismo y la diversidad como parte del derecho a la información de la sociedad mexicana, pues entonces todavía nos seguimos quedando a medio camino, ¿no? Entonces, digamos, el tema es cómo, y todo se interrelaciona, no hay temas aislados, un poco lo que dice Adriana, o sea, legislar desde el género, pero también, como dice el propio Jorge Bravo, legislar desde otras miradas, ¿no? Legislar desde la comunicación, legislar desde un enfoque de derechos humanos. Es decir, no todo se reduce a ciertas disciplinas, que además hay que decir, eso no es culpa del IFT, sino del órgano que hace las convocatorias y que permite la conformación del pleno. Y en este, digamos, estamos hablando del comité de evaluación propiamente, ¿no? Desde cómo se pone el examen, qué tipo de preguntas se ponen, qué tipo de perfiles se escogen, ¿no? Entonces, digamos, es un entorno muy complejo, sobre todo cuando hablamos de convergencia tecnológica, que en su momento se dijo, vamos a tener una ley de telecomunicaciones y radiodifusión convergente. No es cierto, no la tenemos, no es convergente. La realidad ya nos ganó. Ahora, el IFT podría
tener un esfuerzo importante en esa convergencia. En los últimos tiempos ya está reaccionando más a esos temas de convergencia, digamos. Ya el IFT cuando anuncia, voy a revisar a Google, ¿no? Cómo está en el mercado de la información, etcétera. Dices, bravo, porque esa es la tendencia, ¿no? Es decir, ahora incluso el gran cuestionamiento que se está teniendo a nivel global no es solamente cómo garantizar el pluralismo y la diversidad en el entorno mediático, sino también en el entorno convergente, ¿no? Es decir, cuántas capacidades hemos tenido en términos digitales para que ciertos sectores puedan tener presencia en la red, porque si no tienes presencia, eres invisible, ¿no? Que es un poco también la experiencia que me pasa ahora dentro del IMER. Es que, perdón, ahorita todo el mundo le dio por mandarme como 10 mensajes, entonces No sufras. agarraron buena hora para mandarme todos los mensajes. Pero yo digo, lo veo ahora en el IMER cuando me senté a discutir con mi equipo de directoras, hay directores, pero la mayoría son mujeres, veíamos que el IMER en sus 21 emisoras tenía mucha diversidad de formatos, de perfiles musicales, ¿no? De temas incluso, pero tenía muy poca pluralidad. Es decir, no estaban las voces de los afrodescendientes o las personas afromexicanas, de pueblos indígenas, más allá de algunos escritores indígenas, no está representada la sociedad, la diversidad sexual, ¿no? En fin, una cantidad de representaciones. Y entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es hacer la construcción de una matriz de pluralismo y de diversidad, de tal manera que nos permita hacer un cruce sobre qué sectores y qué temas estamos cubriendo y cuáles nos están haciendo falta, ¿no? En un término de inclusión, digamos. Pero la verdad es que en general los medios públicos no tenemos esa obligación. A pesar de que hay un mandato legal, ¿no? De darle cabida a todas las diversidades ideológicas, políticas, etarias, etcétera, en realidad no tenemos los mecanismos específicos legales que nos obliguen a hacerlo. Y me parece que ahí hay cosas que tenemos que afinar, porque creo que si hay alguien que tiene que garantizar inicialmente en radiodifusión el pluralismo y la diversidad, tienen que ser los medios públicos, porque son los medios de la sociedad, porque son los medios que se pagan con los impuestos de la ciudadanía. Entonces, si hay alguien que tendría que garantizar, digamos, como por una fuerza ética inicial, tendrían que ser los medios públicos, ¿no? Entonces, me parece que ahí en términos de legislativos y de política pública, también tenemos ciertos vacíos. Entonces, un poco también lo que pongo allí es que muchos medios no significan pluralismo. Perdón, tenemos muchos medios, pero pueden ser más de lo mismo, ¿no? Que era un poco la crítica que hacíamos cuando escogieron el estándar tecnológico de la televisión digital. O sea, bueno, ¿a mí de qué me sirve ver a Chabelo en alta definición? Yo quiero ver otras cosas además de Chabelo, ¿no? Y alguien me escribió en algún tuit, es que le puedes ver bien las arruguitas, ¿no? Pero digamos, el tema es ese. Sí, sí, tanto no tengamos un diagnóstico, no tengamos indicadores, pues simplemente ese va a ser un vacío. Yo creo que en este proyecto donde estamos con la UNESCO, estuvo también el IFT trabajando junto con sociedad civil y todos, y vi una muy buena voluntad por parte del IFT por sí empezar a tomar este tema, lo cual me parece que es una buena noticia que el IFT por lo menos diga, sí estoy, me meto en las discusiones y me siento a escuchar y bueno, ofrezco a que por lo menos veamos una ruta, ¿no? Me parece que eso es un avance importante. Yo hasta ahí lo dejaría. Quisiera recuperar como una cosa que está ahí, aprovechando de que Rodrigo, digamos, enunciaba los títulos de otros capítulos de otros autores. Digamos, tú ahora, Aleida, digamos, subrayas un par de cosas que me parece que están en la agenda inmediata, urgente. Por un lado, desde esta lógica de la cultura de la cancelación, ¿no? La sociedad de plataformas imperando sobre quién dice qué y cómo, y que amerita una discusión muy puntual, muy específica. Tú ahora lo señalabas con Google, pero digamos, las otras redes, digamos, ahí jugando de una manera capital
esta lógica de la cultura de cancelación, las culturas algorítmicas. Esta mañana había un panel en la UNAM también digital, ¿no? Hablando sobre las culturas algorítmicas y las resistencias. Tú apuntas, además de eso, me parece, dos elementos capitales, ¿no? Que por un lado, y esto lo hemos conversado en otras presentaciones además, la necesidad de la precisión, ¿no? Cuando nombramos, no es solo incorporar, digamos, tú ahora señalabas con mucho, de manera quirúrgica, la no convergencia de la ley que se plantea convergente, pero también la ley y sus derivados, sus instrumentos, los lineamientos, suelen adolecer de precisión conceptual, ¿no? Y pluralidad y diversidad dicen todo y dicen nada a la vez, ¿no? O sea, son políticamente correctos, ornamentalmente quedan muy bien, pero a la hora de operarlos, ¿cómo? ¿No? Y un reclamo de todos ustedes, y me parece que es transversal al libro, es el reclamo por medir, ¿no? Tú decías ahora, no tenemos métricas, ¿no? No solo no tenemos métricas, sino tampoco tenemos mucho trabajo con los usuarios y con las audiencias. En realidad tenemos algunos datos, pero son muy superficiales, son epidérmicos. Desde esa perspectiva, preguntarles, porque creo que el fantasma que ronda, y para darles como nada, un par de minutitos a cada uno para cerrar, digamos, la conversación hoy, pero me parece que habilita muchas otras conversaciones, es el fantasma de la sociedad. Patricia Ortega, en el capítulo sobre medios públicos, dice, titula, digamos, con mucha pertinencia y provocación, no sin sociedad. Medios públicos, pero no sin sociedad. Podríamos decir, órgano regulador, ley federal, reformas constitucionales, no sin sociedad. Y esta es una discusión también importante, me parece, porque la sociedad, salvo algunos acontecimientos y algunos episodios que son más la excepción que la regla, está como una suerte de al margen de toda esta discusión y esta conversación, siendo tan central como ustedes acaban de escribir, de problematizar, de poner sobre la mesa, desde lo económico, desde lo político, lo democrático, los derechos fundamentales, los derechos humanos, y entonces preguntarles por el lugar de la sociedad en esta discusión y en esta problematización, porque me parece que es, en cierta medida, el gran ausente. Lo que pasa es que hemos estado en general tan lejos de la sociedad que ya la sociedad está volcada a otras cosas, ¿no? Pero yo incluso, digamos, y Jorge Bravo no me dejará mentir porque él es el presidente del Consejo Ciudadano del IMER de programación. Lo que pedimos mucho, por lo menos yo desde el IMER, es acompáñenos. Nosotros como radio pública solas no podemos, necesitamos del acompañamiento social, ¿no? Pero esa construcción de ese puente con la ciudadanía es lo que todavía tenemos como un reto para construir, para armar. Y por otro lado, tenemos que construir de una manera muy creativa, porque la radio por sí sola ya no, por lo menos con las juventudes, ya no. Tienes que pensar en una cuestión multiplataforma, tienes que pensar en una cuestión multiestrategia, ¿no? Entonces, también tenemos el gran reto de cómo reinventarnos, no solamente por el asunto de la convergencia tecnológica, sino también por la propia pandemia. O sea, yo creo que no podemos obviar todos los impactos que estamos sufriendo como sociedad en términos de esta pandemia que nos lleva 10 meses, nos ha llevado 10 meses encerrados y no sé cuántos meses más nos va a llevar encerrados porque todavía no se ve realmente por dónde va a ser la salida. Entonces, yo lo que creo es que lo que salió de la ley Telecom, lo que salió del diseño del órgano regulador, hay un avance, pero hay que revisarlo y hay que revisar cuáles han sido los aciertos y en dónde hay que cambiar, reforzar, porque hay que recordar que todo esto que estamos hablando es el resultado de un proceso de luchas sociales que empezaron desde los 70s. Empezamos desde los 70s a pelear por el derecho a la información, ¿no? 70 y tantos con López Portillo. Y han pasado décadas. Entonces, al final de cuentas, lo que creo que nos ha faltado es
que la sociedad pueda entender que estas cosas técnicas, a veces pesadas, ¿no? La legislación a veces es árida, aburrida. Yo les digo que no, pero bueno, mucha gente lo ve así. Es que es el producto de las luchas sociales que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y no podemos quitarnos esa memoria, porque si nos desmemoriamos de eso, entonces hemos perdido una buena parte de la batalla. O yo diría de la guerra, ¿no? Ya no de la batalla, sino de la guerra. Entonces, por eso me parece tan importante la convergencia de todos los actores para seguir impulsando estos temas. Yo diría, tenemos ahora más complejos algunos temas globales, como esto de si una red puede censurar o no a un presidente o no. Yo creo que nos está generando un reto muy importante en el que estamos, los derechos de libertad de expresión y derecho a la información están en manos de particulares, que son particulares los que están decidiendo. Y no puede ser así. Tiene que ser una convergencia de estados, organismos internacionales, sociedad civil, industria, etcétera. No puede ser que un particular sea tan poderoso que pueda decidir quién sí ejerza la libertad de expresión y quién no. O sea, las reglas, más allá de que sean suyas, esas plataformas ya son espacios públicos y por lo tanto requieren de muchos sectores para regularlas. Y creo que ahí, quien tiene más avanzada la discusión es Europa, hasta donde yo me puedo quedar. Sin duda. Sí, sí, la neutralidad de la red, digamos, eso que, digamos, se planteaba hace ya varios años, está absolutamente en entredicho, ¿no? Digamos, el futuro nuevamente ya está acá, ¿no? Bien, Aleida, nada, digamos, cierras también con broche de oro, te agradezco muchísimo tu participación. No sé, Adriana, Rodrigo, Jorge. Jorge. La verdad es que formulas una pregunta que es clave. Pero quizás también se tiene que responder con otra pregunta. ¿Cómo puede la sociedad participar realmente? Hay que reconocer que ahora se puede participar más. El IFT organiza consultas públicas para que todos participemos. Lo que pasa es que son consultas públicas con un elevado nivel de elementos técnicos que por lo tanto las pone a levitar y a flotar en lugar de estar aterrizada. Pero hay muchos temas en donde el IFT ha sido el que más se ha alejado de las organizaciones o de la sociedad, no tiene una realmente interacción. Por ejemplo, tiene un consejo consultivo donde es bastante poco ciudadano. No es que los representantes de las empresas no sean ciudadanos, pero son un interés que está muy identificado. Entonces, tendría que ser un poquito más social, por ejemplo, ese órgano consultivo. Estamos celebrando con este libro 6 años de la ley. Llevamos 7 años con derechos de las audiencias suspendidas, porque recordarán la batalla que por desgracia perdió Adriana, Elena Estavillo y el actual comisionado Cuevas. Ellos perdieron la batalla para hacer esta controversia constitucional a favor de los derechos de las audiencias. Todavía hay ahorita comisionados que estuvieron en contra de eso, siguen ahí sentados. Por eso digo que este libro es para que se les incomode un poco ese lugar que tienen ahí, no nada más cuando quieran desaparecer la autonomía. Para mí la sociedad civil está en este momento en las redes sociales. Ahí está la sociedad, lo mejor de ella y lo peor también, porque vemos los discursos de odio, pero también grandes movimientos en pro de la democratización. Y sí, también está el tema de los medios públicos, que necesitan mayor participación social, pero el tema de los medios públicos es uno de los que menos le llama la atención al IFT. Una de sus primeras atribuciones es el desarrollo eficiente de la radiodifusión. Y Aleida también no me dejará mentir, los medios públicos no tienen el desarrollo más eficiente que digamos como radiodifusión. No hay una revisión, por ejemplo, de los códigos de ética, de los defensores de audiencia, si tienen consejos ciudadanos, estos medios públicos. Es un tema donde el IFT no ha querido ver a fondo.
Y el IFT tampoco es un mostrador de una tienda de supermercado. Recientemente el Sistema Público de Radiodifusión devolvió frecuencias al IFT sin una interrogación, sin una pregunta de por qué estás devolviendo estas frecuencias. Pues ¿dónde está el desarrollo eficiente de la radiodifusión? Es una pregunta clave. Cada vez se puede participar más. Y cierro mi intervención diciendo, afortunadamente existen estas redes sociales porque cuando nos quejamos de un operador de telecomunicaciones que no nos da un buen servicio, acudimos a las redes sociales, no a sus centros de atención a clientes, donde se van a tardar mucho en atendernos, pero en redes sociales son bastante eficientes en hacerlo. Gracias, Jorge. Sí, porque, bueno, junto con estas cancelaciones, como decía Aleida, digamos, de una plataforma privada que trabaja en el ámbito aparentemente o necesariamente público de la red, ¿no? De Internet, también los usos de Internet son muy diversos y las apropiaciones de esas mismas plataformas nos han dado muchas acciones colectivas, cívicas, políticas, que son muy relevantes, incluso desde reclamar el derecho, digamos, a un mejor servicio de telecomunicaciones. Entonces, nada, Jorge, ahí yo creo que, nada, la dejas picando también para una conversación que nos daría para ahora un buen vino o un buen café. Nada, la seguiremos. No sé, Rodrigo o Adriana, y que Rodrigo cierre un poco con la vida del libro, ¿no? Porque ahora comienza la vida. Gracias, Jerónimo. Bueno, yo solo quiero decir que sí, hay varios vacíos, no solo de la sociedad civil, de los usuarios y de las audiencias, sino también del Estado. Y como ustedes saben, los vacíos alguien los llena. Y es importante verlo. Hay muchos medios públicos, y lo dice Pati Ortega en su importante artículo, que no han cumplido con el deber, ese sí es un deber legal, artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con conformar el Consejo Ciudadano, con tener sus criterios claros de independencia editorial. Y Mercy los tiene, y bien, y además su consejo ya transparentado, pero muchos, algunos son medios de los que no deberían ser de los gobiernos de los estados, o sea, falta mucho para que los medios sean públicos y no gubernamentales. Y en algunos casos yo con mucha preocupación veo retrocesos como en el Canal 11. Veo que no está dando puntos de vista diversos, veo una postura oficialista. Y me preocupa mucho esta situación del SPREM, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, porque no solo es que tuviese estaciones que son costosas y demás, sería algo a analizar, qué bueno que lo menciones, Jorge, pero también no veo que esté cumpliendo a cabalidad, y lo explica mejor Pati, esta función de producción de contenidos diversos, plurales, sí da espacio en la multiplexación a varias señales públicas, es un aspecto importante, pero creo que hay mucho que construir. Por eso se creó, para que fuera otra cosa muy diferente al OPMA del régimen de Felipe Calderón, y sin embargo tiene ahí bastantes cosas. Ahora, también vean, no participan los ciudadanos. Cuando participan los ciudadanos y sus voces no son obligatorias, no son vinculantes, también la ciudadanía dice, oye, pues es una pérdida de tiempo. Es una convocatoria por 3 días, acaban eligiendo a los cercanos al gobernador, cuando opinamos en el Consejo Ciudadano solo es una buena recomendación, no es vinculante. Ahora, no es así en el SPREM, porque 3 de esos consejeros ciudadanos son parte de la Junta de Gobierno. Eso me parece una buena práctica. También hay vacíos, creo yo, en México concretamente, del Estado, en cómo vamos a atender esta nueva convergencia. Y la verdad, escribí sobre eso ahora en el próximo número de la revista Zócalo. La nueva convergencia es medios, contenidos, privacidad, algoritmos, inteligencia artificial, libertad de expresión, que no haya noticias falsas, o sea, todo eso.
y con competencia económica además, ¿no? Y con neutralidad de la red. Entonces ahora se van a necesitar no solo no sentarse en sus laureles, sino a ver si, como en Reino Unido está pasando ahorita, se organizaron la agencia de competencia, la agencia Ofcom y la de privacidad, y colaborativamente las tres van a crear una estrategia de mercados digitales. Imagínense qué importante, porque no le alcanzó ni a Ofcom, le alcanzó ni a la CA, la Autoridad de Competencia, ni a la Agencia Protectora de Datos Personales. Entonces van a crearon una unidad de estrategias digitales, o sea, con sede en la Autoridad de Competencia, pero las tres agencias actúan. Eso es lo que tendríamos que estar viendo, no cómo destruir al INAI y al IFT, sino al revés. ¿Cómo hacemos uno turbo que atienda esta preocupación enorme por la falta de privacidad, por los sesgos y discriminaciones de los algoritmos y las injusticias que va a traer, y por estos megamonstruos del Internet, 10 veces más concentrados que los medios tradicionales, ¿no? Si alguna vez pensamos que el Internet era un medio descentralizado, no, pues creo estos emporios con una concentración altísima. Ahora, por otro lado, yo estoy optimista porque, por ejemplo, en la consulta pública del IFT de la neutralidad de la red, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y hombres, pues sí, de nuevas generaciones, si ustedes quieren, dominan, son hackers, son programadores, son activistas, luchan por el feminismo tecnológico, por la libertad de expresión. O sea, se presentaron miles de respuestas, crearon campañas, eso es lo que quisiéramos ver más en México. Yo creo que hay defensores de las audiencias que no tienen mucho trabajo porque también las audiencias les escriben poco. Hay que estimular que cada vez que veamos un noticiero lleno de sesgos, de falta de pluralismo, pues le escribamos al defensor de las audiencias, ¿no? Etcétera. En cuanto a los usuarios, y ahí, perdonando el comercial, desde el día 1 que tuve el honor de ocupar un asiento como comisionada en el IFT, promoví primero la creación de un centro de investigación y de una coordinación de política de usuarios y audiencias, y que diera información a los consumidores de sus opciones. Si hay asimetrías de la información, ¿de qué sirve la competencia? Pero le faltó mucho en la parte de audiencias, le faltó mucho, y en este nuevo sistema de que se autorregulan a partir de la contrarreforma del 2017, pues, entonces creo que hay espacios para más activismo de la ciudadanía, para más trabajo colaborativo, que pues también tampoco hay ya subsecretaría de telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué va? La política de inclusión digital era mayoritariamente una política y de cobertura también del Ejecutivo. Eso es importante. Y sí creo, me preocupa mucho que ahora el Instituto está promoviendo una reforma a sus lineamientos, dándole chance a los medios públicos de otros 5 años para cumplir con estos requisitos de independencia editorial, participación ciudadana, gobernanza pluralista. Eso me preocupa. O sea, si ya tuvieron 6 años y otros 5 para cumplir con esos criterios, es como dar el espaldarazo a que sigan siendo medios dependientes de los gobiernos estatales, municipales o federales, ¿no? Ahora, también les tienen que encontrar un medio de autonomía financiera, porque no se puede pretender ser independiente y tener solamente un presupuesto que viene, que bueno, es del gobierno, es de los ciudadanos, de los contribuyentes, pero creo que para que sean sostenibles los medios públicos y sociales, las radios comunitarias deben quitar tantas trabas que les pusieron en la ley para que tengan
libertad en cuanto a sus fuentes de financiamiento, mientras sean sin fines de lucro. Pero si es patrocinio, publicidad, donaciones, pero que no pongan a las radios comunitarias a vender mermeladas para ser sostenibles, ¿no? Porque eso es, haz una kermés, haz una rifa, pues ¿qué es eso? Déjenlas en libertad para que florezcan, y entonces florecerá el pluralismo externo, por lo menos, además del interno, ¿no? Muchas gracias, Adriana, también. Bueno, ahora un montón. Aleida, levantabas ahí la mano. No sé si quieres, ¿no? No, nada más una aclaración, Uh-huh. porque creo que es importante. El SPR devolvió unas frecuencias de radio porque se va a concentrar en ampliar la cobertura en el país. Es decir, le autorizaron, no recuerdo bien cuántos millones de pesos el año pasado, porque la intención es que tenga cobertura en el 80% del territorio nacional. Y eso significa también ampliar la cobertura de TV UNAM, del Canal 14, de Canal 11, etcétera. Es decir, se hizo una priorización de a dónde enfilas los pocos recursos que tienes. O sea, lo ideal sería que tuvieras todos los recursos, pero si no tienes tantos recursos, priorizas en dónde. Nada más era mi único punto. Leida. Y retomando esto, digamos, llegamos al territorio de Rodrigo, ¿no? La ley nace convergente, pero convergente en realidad para dirimir la disputa entre Slim y Azcárraga en un primer momento, y entonces quedaba más clara, digamos, cuál era la convergencia económica entre estos dos sectores, pero no todas las otras convergencias, ¿no? Adriana ahora hizo un listado de múltiples procesos que convergen, actores, y el lugar central del Estado, que me parece que meritaría una discusión en sí misma, digamos, como decía Leida, una concepción del Estado además no centrada en el gobierno, sino una concepción mucho más amplia, y desde esa perspectiva llegar a esta suerte de casi determinismo económico, Rodrigo, en la toma de decisiones, que en realidad, digamos, están en la base de una cantidad de procesos que no se pueden lograr, ¿no? Aunque uno tenga determinadas intenciones con pocos recursos, digamos, bueno, la magia o la creatividad alcanzan, pero hasta cierto punto, la voluntad también, como decía Adrián ahora con las radios comunitarias o de interés social, si tienen que vender mermeladas, bueno, nada, Leida lo sabe, ¿no? Ha sido protagonista de esto, entonces dejarlas libres es una opción, digamos, más que, digamos, necesaria, imprescindible. Rodrigo, digamos, la preponderancia de lo económico en un momento más o permanente de crisis, ¿no? Porque, digamos, la pandemia, entre otras cosas, nos ha puesto en un lugar, digamos, de priorizar otras cosas, digamos, la vida, la salud, y nos va a poner en la prioridad de recuperar, digamos, qué lugar va a tener esto en la agenda, digamos, si, digamos, justamente, digamos, el capítulo central de tu trabajo pasaba por las inversiones. Bueno, ¿en qué lugar vamos a quedar y cómo eso puede condicionar el despliegue y el ajuste que ustedes están reclamando desde los diferentes capítulos del libro? Definitivamente, pues ese es uno de los grandes retos. Aquí ya se han planteado varios aspectos en los cuales se tiene que ajustar a partir de la reforma constitucional y los vacíos que hubo entre la reforma y la ley, pero también los aciertos mal o bien que tenemos con esta ley, que también me parece que por ahí tenemos que reconocer que en estos 6 años se avanzó muchísimo, aunque con todos estos problemas que estamos diciendo. ¿Hubiéramos querido una mejor ley? Por supuesto. O sea, pero que en retrospectiva, de alguna manera fue una batalla que se ganó, como bien lo dice Aleida, de varios, llamémosle movimientos y luchas sociales que vienen desde de los años 70. Aquí ahora es cómo conseguir poner estos temas en la agenda y que el gobierno se dé cuenta de su importancia para habilitar todos estos derechos y detonar a la economía nacional, porque también pasa por ahí. Ahora, el problema que yo veo también es de que todavía nuestro sistema político
está muy anclado en el clientelismo. Y aquí me refiero a todos los partidos. Entonces, una de las formas de conseguir esa democratización de nuestro sistema político pasa por las telecomunicaciones y la radiodifusión para ir empoderando a nuestra ciudadanía. ¿Cómo? Con el gran reto que también hemos planteado en otros espacios, una ciudadanía comunicativa, que nos demos cuenta de la importancia de estos sectores para arribar a la democracia. Entonces, esto es claramente multidimensional y este libro intenta más o menos explicar un poco a los tomadores de decisiones los distintos enfoques que debemos de tomar en cuenta. Sobre todo, yo esperaría que todos los candidatos a diputados que están preparando sus campañas se den cuenta de la importancia en la agenda política de estos temas y que se introduzcan de manera muy importante en todos estos aspectos para conseguir una agenda legislativa robusta en este sentido. Y esto tiene que de alguna u otra manera verse reflejado en el presupuesto, ¿sí? Y a su vez en las políticas públicas que se deben de instrumentar para conseguir estos objetivos de los cuales estamos hablando, de manera transversal. Y por supuesto, sí el IFT tiene muchas problemáticas, pero institucionalmente tiene una arquitectura muy robusta que tenemos que defender y mejorar, ¿sí? Porque ya tenemos el instrumento, ahora hay que irlo puliendo, hay que irlo ayudando, empujarlo. Como dice Aleida, también la sociedad civil tiene que presionarlo para decirle, te necesitamos y eres un actor clave para esa democratización de la sociedad mexicana a varios niveles, ¿no? Entonces, pues hasta ahí lo dejaría, ya es muy tarde. Me faltó también incluir a Eric Huerta, que plantea un aspecto fundamental, que son las telecomunicaciones comunitarias. En la medida que éstas sean más autónomas, estoy seguro que será mucho más robusta su participación socialmente hablando de esas comunidades, ¿no? Hay que darles también esta infraestructura y que la utilicen en función de sus objetivos y en función de sus necesidades. Eso también hay que incorporarlo en clave de derechos de los pueblos originarios y de las comunidades. Que se respeten sus derechos a sus propios medios, ¿no? Claro. Están preguntando en dónde se consigue el libro. Sí, digamos, para darle cierre. Bueno, de entrada, digamos, pueden entrar a la página pueden encontrarlo en Gandhi, pueden encontrarlo en Mercado Libre, lo pueden encontrar en Cadabra, es decir, en las librerías de referencia, pero si entran a la página de Tintable, www.tintable.com, van a obtener las referencias de los puntos de venta, tanto en el formato impreso como en el formato digital. Entonces, bueno, será muy bienvenido. Ha habido como mucha audiencia de esta presentación, ahí Rodrigo lo tiene en físico. Ha habido mucha recepción de diferentes lugares del país, esa es la ventaja de lo digital, ¿no? No nos vemos, es la desventaja para tomar, digamos, un vino y celebrar esta aparición, pero sí, por lo menos, nos permite estar en contacto y continuar una conversación que, como ustedes subrayaban, es un tema realmente árido, puede que exija, digamos, una expertise porque los temas son técnicamente complejos, exigen mucha precisión, pero al mismo tiempo, y ustedes lo demostraron aquí, no solo resultan fundamentales para pensar, porque el entramado tecnocomunicacional atraviesa todas las esferas de la vida cotidiana, así arranca el artículo de Jorge,
sino que también despierta pasiones, hay puntos de vista diversos, y bueno, si estamos apostando por la pluralidad y la diversidad, como dice Aleida, creo que el libro le hace justicia a tener puntos de vista disímiles, pero con una perspectiva también propositiva. Eso me parece que es lo más valioso del libro, que abra la conversación y que interpele desde voces múltiples también a diferentes actores y no solamente al IFETEL, que digamos, está en el banquillo, pero digamos, aquí hay muchos otros actores que nos deberíamos sentir involucrados, ¿no? Jorge decía, digamos, bueno, está por supuesto el sector político, están los gestores de medios, está la academia, está la sociedad civil organizada, es decir, hay muchos actores aquí involucrados en la conversación y en la discusión y que van a seguir siendo fundamentales, como dice Aleida, no solo para no perder, para consolidar esa trayectoria de participación cívica, ciudadana, en esto de que Rodrigo subraya como la ciudadanía comunicacional, comunicativa. Agradecerles muchísimo, la seguiremos en otros espacios, ojalá que a partir del libro podamos seguir abriendo otros momentos, hay otros autores que ahora no pudieron participar por diferentes razones, pero que seguramente y se unirán a partir de la conversación en red que se generó seguramente a partir de este momento. Agradecerles una vez más, las puertas de acceso al libro están ahí y bueno, seguramente a través de las redes a todos ustedes. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Adriana, Jorge, Gracias. Rodrigo, un gran abrazo. Gracias, Cable.